De tema y vamos a hablar justamente de los datos de inflación que se conocieron durante la jornada de ayer. A nivel nacional, desde el INDEC se informó que la inflación del mes de junio fue de 1,6%, pero en la provincia también se dieron a conocer cuáles han sido los datos de inflación, y por eso les comento que en Tucumán fue del 0,8%. Esto de acuerdo a la información que ha brindado la Dirección de Estadísticas de la provincia a partir de los índices de precios al consumidor. Los rubros con mayores aumentos fueron en restaurantes y en hoteles del 3,6% y en bebidas alcohólicas y tabaco del 3%. También subieron en educación 2,2%, viviendas 1,7%, prendas de vestir 1,4%. En contraste, los aumentos más bajos se dieron en alimentos y en bebidas no alcohólicas de 0,6%, en bienes y en servicios varios de 0,2%. En comunicación hubo una baja del menos 0,3%, siendo el único rubro con variación negativa. Esto es lo que ha informado en la provincia la Dirección de Estadísticas Provincial. Y para hablar de este tema y darnos especificaciones, es que ya está con nosotros en el living el economista Eduardo Robinson para brindarnos un panorama de lo que tiene que ver con la economía. Nos vamos al living. ¿Cómo le va? Hola Germán, un gusto saludarte. Bueno, ¿qué opina de todo esto? Bueno, opinión. Siempre en estas cuestiones no se puede ver, me parece, enfocar las cuestiones de manera lineal o desde un solo punto de vista. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Si mirás el vaso medio lleno, decís, probablemente el gobierno esté consiguiendo un éxito, muy entre comillas, en materia inflacionaria, 1,6% a nivel nacional, la variación de precios, bastante similar a lo que fue la inflación del mes de mayo, de 1,5%. Con lo cual, desde ese punto de vista, estamos viendo que durante el primer semestre del año se acumuló una inflación del 15%, durante los últimos 12 meses del 40%. Ahora, mirando el vaso medio vacío, si damos vuelta al razonamiento, te vas a encontrar con que todavía Argentina, es decir, por ahora se nota cierta desaceleración en la inflación. Ahora, si miramos el vaso, como te digo, medio vacío, encontrás que probablemente todavía Argentina tiene bastante que recorrer en materia inflacionaria, porque todavía hay bastantes riesgos en el programa económico. Y por otro lado, bueno, la cuestión de esto, que se está, digamos, este índice inflacionario, acompañado de un rezago o un amesetamiento bastante importante o un enfriamiento bastante importante del consumo masivo. Sabés que el consumo viene como a dos velocidades, ¿no? Los 0 kilómetros que siguen vendiéndose, pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con supermercados, etcétera, está bastante amesetado todavía. Se incrementó la morosidad en los bancos, es decir, si bien el crédito está apuntalando el consumo en gran medida, bueno, pero se incrementó levemente, pero la morosidad en los bancos, es decir, hay ciertas presiones todavía en la economía que hacen que, digamos, aún quede bastante por hacer en materia de inflación y sobre todo en materia de lo que tiene que ver con actividad económica, ¿no? Pero, ¿y el tema financiero, doctor? ¿En qué sentido? Bueno, usted se imagina, en tema de tarjeta, el costo financiero es alto. Sí. Algunas casas de electrodomésticos que te dicen, mira, comprá esto, te lo doy en 20 cuotas, te sale el triple lo que estás comprando. Por supuesto que hay una cuestión, pero como decimos, desde hace bastante tiempo esta paradoja que se da en la Argentina, ¿no? De muchas veces, como no hay crédito de largo plazo, crédito hipotecario, comprar la casa al contado y las zapatillas en 12 cuotas. Es decir, esto se está dando en la economía argentina. Estas cuestiones, estas paradojas que estamos viendo desde hace mucho tiempo y, como vos decís, todavía con un acceso al crédito bastante elevado. Argentina prácticamente, si bien estamos diciendo que hay una reactivación del crédito, sobre todo enfocado en el consumo, tarjetas de crédito y también créditos personales, por otro lado,
lo que estamos viendo es que hay todavía un incremento en las tasas de interés que hace ese incremento, el costo del crédito todavía está muy, muy alto, pero ¿es eso o nada de consumo? Entonces creo que en alguna medida, como te digo, hay un apalancamiento del consumo precisamente vía el ¿Quién está crédito. consumiendo? Ayer salió una información ¿Sí? que 500.000 personas, 500 y pico, el 30% de Tucumán recibe la tarjeta alimentar. Con lo cual usted tiene acá que gran parte de la población come del Estado. Por supuesto. Pero de esa gente que tiene porque es una mentira, esa gente que tiene la morosidad en las tarjetas, porque la gente saca convencida con la tarjeta y es muy cara la tarjeta. Cuando dicen la morosidad es, no lo pensé en que la gente lo puede pagar, pensá en lo que va a pagar de interés. Bueno, pero por eso mismo, muchas veces eso se está dando no solamente en la tarjeta alimentar, sino también en otras tarjetas bancarizadas y no bancarizadas. Lo que están viendo los bancos es que aumentó algo, todavía es muy leve, un incremento del orden no supera el 1%, pero sí está habiendo problemas para devolver, sobre todo en las tarjetas de crédito. Además, mucha gente paga el mínimo de la tarjeta de crédito, lo que habilita nuevamente a la tarjeta para poder seguir operando. Pero cuando llega el segundo resumen, llega abultado, llega el resumen anterior más el nuevo resumen, con lo cual se torna muy complicado pagar nuevamente la tarjeta. ¿Por qué? Porque además mucha gente, lamentablemente, toma, hace un consumo, pero no se fija exactamente cuál es el costo financiero total que tiene la tarjeta. Porque, supóngase, vos vas a una casa de electrodomésticos, pagás en cuotas, pero claro, te dice 12 cuotas o 6 cuotas sin intereses. Bueno, eso es hasta cierto punto. Después hay que sumarle los impuestos, hay que sumarle todo el financiamiento que da la tarjeta. Entonces, muchas veces hay una cuestión también de falta de información por parte, digamos, de las casas de electrodomésticos y también, por supuesto, de la propia persona que compra con esa posibilidad crediticia, ¿no? Pero, volviendo a esto, hoy estaría picando casi un 30% a veces la morosidad, lo que se paga de interés por la morosidad. Por supuesto, es que esas son, por eso digo, son lamentablemente las cuestiones que tienen que ver con lo financiero y mucha gente con la inflación que estamos diciendo, una inflación que va hacia la baja o al menos se mantiene, no se ha acelerado la inflación, precisamente mucha gente dice, bueno, me conviene comprar en cuotas. A veces no es tanta la conveniencia, sino que directamente no se puede consumir, no se puede comprar una heladera, un lavarropa de contado. No, si tengo la posibilidad... La clase media es imposible. Doctor. Por eso digo, si tengo la posibilidad, entonces la gente va al financiamiento. Ahora, después cuando hay problemas para pagar, porque la actividad económica no repunta, porque el monotributista ha bajado el nivel de actividad, etcétera, entonces ahí hay problemas para pagar la tarjeta. Por supuesto que hay que revisar siempre los intereses, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar de acá en más? Si estamos hablando ya de una inflación de 9.5, es decir, si esto va bien, si el gobierno va bien. Sí, por supuesto. ¿Estamos pensando que de acá a un año va a ser un 15% anual? Probablemente esto es, la inflación proyectada para el año corriente es del 25-30%, dependiendo de muchas cosas por delante, pero lo fundamental es que a futuro vamos a ver cómo sigue el programa económico, un programa que está enfocado fundamentalmente en tener que revertir, ¿qué es lo más importante? Cuestiones de productividad, porque mucha gente dice baja la inflación, pero los salarios todavía siguen bajos. El problema del salario tiene que ver con la productividad, además de la inflación. Esta es la agenda que tiene que tomar el gobierno por delante, Germán. Reformas estructurales, reformas de fondo en la economía. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la reforma tributaria, la reforma previsional. El sistema previsional argentino está quebrado y entonces hemos ido parchando el sistema previsional. Hoy los jubilados tienen un magro ingreso, precisamente porque
y además injusto, ¿no? Porque quien hizo los aportes correspondientes prácticamente está cobrando igual que alguien que no hizo los aportes. Entonces, eso también hay que revisarlo, con lo cual ahí hay que hacer reformas tributarias, previsional, la coparticipación, que es un tema estructural que está en la Constitución, que se trató hace pocos días con esto de los ATN, etcétera. Hay que generar esas reformas para que precisamente Argentina sea una economía que se empiece a mover por inversión y entonces mejore la productividad. De lo contrario, vamos a seguir viendo la misma película por bastante más tiempo, ¿no? Pero te hablan de que se aumentaría un porcentaje de, si se le da el aumento a los jubilados, que puede afectar. Pero lo que se perdió con el blanqueo de esa plata que se ha blanqueado, 20.000 millones. Los impuestos que se puede haber cobrado de eso no alcanzaba para pagar a los jubilados. Esas preguntas o chicanas callejeras que hay hoy en día. Bueno, es probable, siempre hay que hacer los números. Lo concreto es que el sistema previsional estructuralmente no pasa ahora por el incremento del 7,2% o elevar de 70 a 110 mil pesos el bono que perciben los jubilados, etcétera, que ya se incorporó, ya no es un bono, sino que prácticamente se incorporó al haber jubilatorio, pero más allá de eso es un sistema quebrado en el sentido de que hay pocos aportantes, hay un mercado laboral con una alta informalidad. Además, a ver, para ponerlo en términos también estructurales, en el año 2015 había 800.000 nacimientos en la Argentina por día, hoy no llega a 400.000, con lo cual también hay una cuestión, como te digo, estructural, y eso es precisamente, ojo, pasa en la Argentina, pero también pasa en muchos países del mundo, exactamente. Sí, sí. Se frena la tasa de crecimiento poblacional. En la Argentina hay problemas de alta informalidad laboral y por lo tanto eso repercute en el sistema previsional de la Argentina, ¿no? Está bien, si usted dice, vamos a hacer una reforma estructural impositiva y se hace esa reforma, el tema laboral se va a poder blanquear, pero si no se puede. Por eso, hoy un obrero te sale el doble o el triple. Exactamente, es la agenda que debe la Argentina tomar lo antes posible. Esto es una agenda que se dejó lamentablemente, el camino de las reformas estructurales, el camino de salir del ciclo de endeudamiento que tiene la Argentina. Hoy la deuda con el fondo supera los 90.000 millones de dólares. Hay un problema, digamos, de que no disminuye el riesgo país, tenemos el problema con YPF, o sea, hay muchas cuestiones todavía, por eso digo, si no miramos, tenemos una agenda al menos de mediano y de largo plazo de reformas estructurales, y bueno, seguiremos hablando del dólar, de la inflación, de que los jubilados ganan mal, de que los docentes cobran mal, de que los médicos cobran mal. Bueno, seguiremos hablando de lo mismo en la medida en que no haya consensos políticos para introducir reformas de fondo, y eso implica una agenda de competitividad que implica una agenda de productividad. De lo contrario, Germán, vos tenés muchos kilómetros recorridos, bueno, vas a seguir viendo el mismo paisaje económico de siempre. ¿De qué hablas desde hace mucho tiempo? De lo mismo, del dólar, de las tasas de interés, de los impuestos, de la presión tributaria. Son los temas que hablamos en la Argentina prácticamente desde hace más de 50 años. Hablamos de lo mismo, que es cuándo se quiebra el sistema, cuándo se explota el programa, cómo se... Bueno, para no hablar permanentemente de eso y hablar de inversiones, hablar de generación de trabajo, de ir de frente contra la pobreza, de frente contra la indigencia, bueno, hay que tener una agenda de productividad, ser apetecibles, volvernos atractivos para el mundo, para la inversión, en un mundo altamente complicado, pero bueno, si nosotros seguimos en el fango político y girando en lo mismo, sin una visión de largo plazo, lamentablemente la película esta se repite y los actores cambian un poquito, pero la película, la trama es la misma. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Germán. Señora Leila.